Hola, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de la corriente eléctrica. Vamos a resolver dos problemas relacionados con la corriente. De igual manera, vamos a estudiar la ley de Ohm y la resistencia eléctrica. Pero antes de resolver los problemas, vamos a recordar algunos aspectos conceptuales muy importantes relacionados con esta temática. Empezamos con la definición de corriente eléctrica. Entendemos corriente eléctrica como un flujo de cargas en el tiempo a través de una región transversal de un conductor. Para calcularla usamos la ecuación intensidad de corriente I igual a carga entre tiempo, donde la intensidad de corriente I se mide en amperios, la cual es igual a la unidad de medida de la carga, que es el coulomb o el coulombio, entre la unidad de medida del tiempo, que es el segundo. O sea, un amperio es igual a un coulombio entre segundos. También tenemos que la ley de Ohm establece que cuando un conductor se somete en sus extremos a una diferencia de potencial, producto de esta diferencia de potencial se establecerá internamente dentro del conductor un campo eléctrico. Este campo eléctrico va a originar una corriente eléctrica, la cual será directamente proporcional a la diferencia del potencial aplicado. Es decir, la diferencia potencial es igual a una constante de proporcionalidad R por la intensidad. ¿Qué significa que la diferencia de potencial sea directamente proporcional a la intensidad de corriente? Bueno, esto significa que si aumentamos la diferencia de potencial, la corriente también va a aumentar y viceversa. Caso contrario, si disminuimos la corriente, significa que el potencial sometido en los extremos del conductor también ha disminuido. Esta constante de proporcionalidad R se le conoce como resistencia eléctrica y la podemos definir como la oposición que presenta el conductor al paso de la corriente. Tiene una perspectiva un poco microscópica, puesto que sabemos que las corrientes o el portador de la carga eléctrica que se mueve con mayor facilidad es el electrón. Y sabemos pues que el conductor está compuesto por muchos átomos, muchas partículas, muchas de las cuales están libres. Entonces, los electrones durante su tránsito a través de las regiones del conductor van chocando unos con otros, van chocando también con estas partículas libres y pues justamente estos choques van creando una oposición natural al paso de la corriente eléctrica y justamente ahí es donde tenemos la resistencia eléctrica. Para calcular la resistencia eléctrica debemos de tener en cuenta que esta depende de factores geométricos y también naturales, tales como tenemos ahí longitud en la figura, material, temperatura, área de sección transversal. Cuando hablamos del material del conductor, estamos refiriéndonos a la estructura interna del conductor, el material por el cual el conductor está hecho. Cobre, oro, metal, cualquier tipo de metal. Cada uno de estos materiales tiene una constante que se llama o se relaciona con una constante que se llama resistividad eléctrica, la cual hay una tabla que te insto a que la tengas a mano a la hora de realizar los ejercicios. Cuando hablamos de la longitud, bueno, sabemos que entre más largo sea un conductor, los electrones van a tener que sufrir mayor oposición, va a haber una mayor resistencia, puesto que puesto que va a aumentar la cantidad de colisiones con estas partículas libres dentro del material del conductor. También sabemos que el área transversal de algo muy importante, puesto que si disminuimos esta área transversal, los electrones pues van a tener una menor área de circulación. Esto es como que mantengamos en mente la siguiente analogía. La corriente eléctrica es bastante similar a la corriente de agua en una manguera. Entre más angosta sea la manguera, o sea, su sección transversal sea menor, ¿verdad? El agua pues va a tener una mayor resistencia a salir.
No así cuando aumentamos el ancho de la manguera, entonces lógicamente, ¿verdad? Va a aumentar la facilidad del agua en salir. Lo mismo pasa con las corrientes eléctricas. Bien, otro factor muy importante es la temperatura, que lo vamos a ver en otro video. Reuniendo estos tres factores físicos, como son longitud, área transversal y material del conductor, podemos reunirlo en una única ecuación para calcular la resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia igual a la constante, esa letra griega que parece una P, pero no es una P, se llama ρ. La letra, pero tiene un significado físico y esta letra significa resistividad eléctrica propia de cada material. La L significa longitud y la A significa área transversal del resistor, puedes ver, del conductor, perdón. Tú puedes ver en el diagrama a qué corresponde el área de la sección transversal. Entonces, la resistencia tiene una unidad de medida llamada ohm, simbolizada por una letra griega omega. La resistividad eléctrica tiene unidad de medida igual a la ohm por metro, o sea, unidad de medida de la resistencia por unidad de longitud. Bien, vamos a resolver nuestro primer ejemplo una vez ya definidos todos las definiciones y los conceptos importantes. Nuestro ejemplo dice así: si existe una corriente de 80 miliamperios en un alambre metálico, ¿cuántos electrones fluyen a través de una sección transversal del cable en 10 minutos? ¿En qué dirección avanzan los electrones con respecto a la corriente? Bien, para solucionar este problema, lo primero que vamos a hacer es extraer datos. Tenemos el dato de la corriente, 80 miliamperios, recordando que un amperio o un miliamperios equivale a 1 por 10 a la menos 3 amperios. O sea, un amperio es igual a 1000 miliamperios. El tiempo de 10 minutos que nos hace referencia al inciso A, pasándolo a segundos, vemos que es equivalente a 600 segundos. Nos piden la cantidad de electrones que fluyen a través de la sección transversal y la dirección de los electrones con respecto a la corriente. Vamos a razonar de la siguiente manera para poder dar respuesta a cada una de las interrogantes. Para el primer inciso sabemos pues que la carga está compuesta por unos pequeños elementos de cargas elementales, y estas cargas elementales son básicamente los electrones. Entonces, lo primero que debemos de hacer es calcular la cantidad de carga que circula por el alambre usando la definición de intensidad de corriente. Una vez que ya tenemos conocida esta cantidad de carga, vamos a dividir esta cantidad de carga entre la cantidad de carga elemental, o sea, la carga del electrón. Sabemos que un electrón tiene una carga igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Muy bien, una vez ya sabiendo esto, sabemos entonces que vamos a utilizar la definición de intensidad de corriente y vamos a despejar la carga de ella. O sea, intensidad de corriente igual a carga entre tiempo. Despejando la carga nos queda carga igual a la intensidad de corriente por tiempo. Sustituimos los datos y hacemos el cálculo correspondiente. 80 por 10 a la menos 3 amperios, que es la intensidad de corriente, por el tiempo, que son los 600 segundos. Esto nos da igual a 48 coulombios. Luego sabemos pues que cada electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces, dividiendo la cantidad de carga total entre la cantidad de carga de cada electrón, lógicamente nos vamos a encontrar con la cantidad de electrones contenidos en los 48 coulombios. O sea, 48 entre 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, nos encontramos con un enorme número igual a 3 por 10 a la 20. O sea, un 3 seguido de 20 ceros. Entonces vemos que una cantidad enorme de electrones fluyen a través del conductor en estos 10 minutos.
Nos preguntan la dirección a la cual viajan los electrones. Bien, cuando se comenzó el estudio de la corriente eléctrica, los científicos de la época sugerían que la carga total que pasaba o que circulaba era positiva. Después de reiterados experimentos, entonces se dedujo lo contrario, que quienes realmente portaban, ¿verdad? O se transportaban a través de los circuitos eran los electrones. Entonces, es por eso que la dirección real de la corriente es opuesta a la dirección convencional. La dirección convencional es la que nosotros tenemos conocida como que aquella que dice que la carga se aleja de la terminal positiva de una batería, ¿verdad? Puesto que al imaginarse en aquellos tiempos que eran los electrones los que circulaban, pues estos eran repelidos por los electrones, perdón, por los protones que estaban en la carga positiva, en el punto positivo de la batería. Sin embargo, después se descubrió, como ya te mencioné, que eran los electrones, entonces la dirección es realmente opuesta. Bien, estudiando esto, ¿verdad? Siguiendo con nuestro estudio, vamos ahora a resolver un segundo problema. Este segundo problema nos explica o nos sugiere acerca de que una diferencia de potencial de 12 voltios produce una corriente de 0.40 amperios en un cable de 3.2 metros de longitud con un radio uniforme de 0.4 centímetros. Nos preguntan los siguientes aspectos. Primero, la resistencia del alambre. Segundo, la resistividad del alambre. Solución. Extraemos nuestros datos. La diferencia de potencial igual a 12 voltios. La intensidad de corriente igual a 0.40 amperios. La longitud igual a 3.2 metros. El radio igual a 0.40 centímetros. Nos preguntan la resistencia y luego nos preguntan la resistividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haremos lo siguiente. Sabemos la diferencia de potencial, sabemos la intensidad de corriente, nos piden encontrar resistencia. Entonces, recurrimos a la ley de Ohm. Luego, ¿verdad? Una vez que ya hemos utilizado la ley de Ohm para calcular la resistencia, de la ecuación de la resistencia, aquella que nos dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área, sabiendo que el área transversal de este conductor es circular, puesto que nos hacen referencia a un radio, y los radios, pues sabemos que la distancia que existe del centro hasta un punto de la circunferencia. Entonces, retomando, ¿verdad?, la ecuación de la resistencia, vamos a despejar la resistividad. Manos a la obra. De la ley de Ohm despejamos la resistencia. La ley de Ohm nos dice que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Despejando la resistencia obtenemos que esta va a ser igual a la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente. Sustituyendo los datos y calculando, obtenemos que la resistencia es igual a 30 ohms. Esa letra griega se llama omega y representa en física la unidad de medida de la resistencia, la cual se lee como ohms. Inciso B. Ya una vez que hemos sabido la resistencia, vamos a despejar la resistividad, tomando en cuenta la ecuación de la resistencia. Entonces nos encontramos que la resistividad va a ser igual a la resistencia por el área entre la longitud. Sabemos que el área correspondiente a la sección transversal es un círculo y esta está dada por pi radio al cuadrado. Ok, entonces la resistividad, introduciendo esta ecuación en la anterior, nos queda que la resistividad va a ser igual a la resistencia por pi por radio cuadrado entre L. Sustituyendo los datos, resulta que la resistividad va a ser igual a 30 ohms por pi por 0.40 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado entre 3.2. Sabemos que tuvimos que el 0.40 lo tuvimos que convertir a metros para poder hacer la simplificación.
Bien, entonces 0.40 centímetros es igual a 0.40 por 10 a la menos 2, porque recuerda que un centímetro es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, tomando el valor de pi lo más cercano posible, para esto va a apretar en la calculadora Shift XP. Entonces tenemos que la resistividad es igual a 4.71 por 10 a la menos 4 ohms por metro. Te invito a descubrir qué tipo de material está hecho el conductor al comparar este resultado por los valores de resistividad de la tabla que te facilité días atrás. Muy bien, esperando pues que haya sido de tu total comprensión. Agradezco totalmente tu atención. Felicito por haber culminado con éxito este curso. No me queda más que despedirme. Hasta la próxima.